Arabia Saudita es una superpotencia energética, tiene las quintas mayores reservas de gas natural y las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo, solo superadas por las de Venezuela. Es el mayor exportador de petróleo del mundo y posee una ventaja sobre los demás, y es que el crudo en su territorio es muy fácil y barato de extraer, por lo cual resulta mucho más rentable el negocio petrolero en Arabia Saudita que en otros países. Esta riqueza petrolera le ha alcanzado para entrar en el G20, pues ocupa el puesto 19 entre las economías más grandes. Por eso no es difícil explicar cómo los ingresos petroleros representan más del 80% del presupuesto del gobierno saudí. Eso significa que es un país muy dependiente del petróleo y con una economía poco diversificada. Y de esta dependencia del petróleo es de donde nace la idea de construir una ciudad lineal en el desierto, con el objetivo de diversificar las fuentes de ingresos y generar empleo para los saudíes. De aquí surgen algunas preguntas. ¿Por qué específicamente una ciudad lineal y no una ciudad como cualquier otra? ¿Por qué su ubicación en un desierto? ¿Y por qué este proyecto podría fracasar en su intento de generar empleo para los saudíes? Este video es patrocinado por Surfshark, una VPN gracias a la cual se puede acceder a todo ese contenido disponible fuera de tu país, en Netflix y YouTube por ejemplo, porque cambiando tu dirección IP podrás acceder al contenido de cada plataforma. Es fácil de instalar y utilizar. Con esta VPN se puede navegar con más seguridad. Con ella proteges tu actividad online, ocultar tu dirección IP y podrás olvidarte de los anuncios no deseados navegando por internet. Además, si te conectas a una red Wi-Fi pública, podrás estar más tranquilo debido al cifrado que realiza Surfshark de tus datos, de forma que si alguien te los llega a robar, sean inútiles para esa persona. Otra ventaja es que con una sola suscripción se puede instalar y ejecutar en un número ilimitado de dispositivos al mismo tiempo, ya sean PCs, smartphones o televisores. En la descripción dejo un link y utilizando el código ECONOMÍA se obtiene un 83% de descuento y 3 meses gratis. Se puede usar durante 30 días con la garantía de la devolución de tu dinero. En enero de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, anunció este nuevo proyecto, una ciudad lineal que se extenderá a lo largo de una única línea de 170 kilómetros. Esta ciudad lineal hace parte de un proyecto de desarrollo más grande llamado Visión 2030, el cual tendrá un costo de unos 500.000 millones de dólares, pero solo el proyecto de ciudad lineal costará alrededor de 200.000 millones de dólares. La idea es construir una ciudad futurista de 1 millón de habitantes, sin autos y sin emisiones de carbono. La ciudad se estructuraría en 3 niveles. En la planta más alta habrá una zona peatonal sin carreteras ni autos. Un segundo nivel está pensado como un área que tenga tiendas y servicios comerciales. Y un tercer nivel, el más bajo de todos, sería utilizado para transportar las mercancías y las personas a través de la ciudad. Todo estaría diseñado para que las actividades se puedan realizar utilizando el transporte público o caminando. La ciudad se alimentaría de energía limpia a partir de energía solar, eólica y de hidrógeno. Esto suena muy bien, pero no es claro cómo una línea de 170 kilómetros de largo se adapte más a las necesidades de las personas y reduzca los desplazamientos. Aunque una ciudad lineal sería algo muy atractivo para ver desde el aire, lo cierto es que las distancias serían mayores que las de cualquier otra ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces el objetivo de que sea una ciudad lineal pareciera ser el de llamar la atención, especialmente de los inversionistas y turistas extranjeros. Pensemos que es común en la región del Golfo Pérsico que los países lancen proyectos muy llamativos, de manera que este se tenía que diferenciar en algo, y sin duda el concepto lineal llama mucho la atención. Sin embargo, a pesar de lo novedosa que pueda sonar la idea de una ciudad lineal, esta no es totalmente nueva. De hecho, en 1894 el urbanista español Arturo Soria fundó la compañía madrileña de urbanización que construyó la primera ciudad lineal en Madrid. La idea era construir una avenida ancha con viviendas a cada lado, con el principal objetivo de que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de ingresos, tuvieran acceso a la naturaleza y a las tierras de cultivo, por lo cual existiría un mejor equilibrio entre la vida urbana y rural. Aunque años después la expansión de la ciudad absorbería la ciudad lineal, aún en el presente quedan huellas de la idea original en la que se llama la calle Arturo Soria en Madrid de unos 5 kilómetros de longitud. Así que la idea original de una ciudad lineal no es tan extraña, pero sí lo es cuando se va a construir en un desierto. Quizás más allá de que el proyecto esté basado en esa idea original de la ciudad lineal de Arturo Soria, lo que busca es atraer a turistas y a inversionistas. El proyecto se está construyendo en el desierto, en la provincia de Tabuk, la cual está situada en el estrecho de Tirán, y al otro lado del estrecho queda Sharm el Sheikh, ciudad de Egipto enfocada en el turismo y es uno de los balnearios más populares y exclusivos de ese país. De forma que si la ciudad lineal y esta ciudad egipcia se conectaran, se esperaría que ambas fueran muy populares. De hecho, como parte del proyecto NEOM, que es el proyecto matriz que abarca la ciudad lineal, está previsto construir un puente a través del estrecho de Tirán.
El gobierno quiere establecer NEOM como una zona de libre comercio, con su propio sistema fiscal y legal, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a inversionistas extranjeros, tal como lo hacen los Emiratos Árabes en Dubái. Todos estos planes tienen como propósito diversificar la economía, atraer inversión extranjera, potenciar el turismo y finalmente crear puestos de trabajo para los saudíes. Sin embargo, esta no es la primera vez que Arabia Saudita intenta construir nuevas ciudades en el desierto con las mismas aspiraciones. En la década del 2000, el gobierno planeaba construir 6 nuevas ciudades novedosas y atractivas como la Ciudad Lineal, pero solo una fue realmente construida, llamada King Abdullah Economic City. Por eso ha surgido la duda de muchos sobre la viabilidad del proyecto de la Ciudad Lineal. Bueno, en realidad son pocos los que se atreven a criticar el proyecto públicamente, porque quienes lo han hecho han terminado detenidos. El punto es que no es la primera vez que se diseña un proyecto de estos. La diferencia con este de NEOM y su ciudad lineal es su magnitud, el nivel de compromiso político y la necesidad de que sea un éxito porque se ha promocionado en todo el mundo y está en juego la reputación del príncipe heredero. Entonces, si no llegan miles de millones de dólares por parte de inversionistas extranjeros, serán reemplazados de alguna forma con dinero del gobierno. Esto no quiere decir que todos los mini proyectos dentro del proyecto mayor vayan a llevarse a cabo, pero sí hay unos más factibles que otros. Por ejemplo, no se sabe qué tan importante sea la idea de tener lunas artificiales, dinosaurios robot o coches voladores, pero como lo mencionamos, no es que todos puedan debatir en Arabia Saudita sobre la viabilidad del proyecto. Lo que sí seguramente se va a construir, pero que no estará destinado al público en general, es un complejo de parques compuesto por varios palacios para el rey, el príncipe heredero y varias villas para miembros de la familia real. Suponiendo que el proyecto se lleve a cabo, que lleguen los inversionistas y que el gobierno tenga suficiente presupuesto, Arabia Saudita seguirá teniendo problemas para generar empleo, porque los trabajadores saudíes no tienen las competencias laborales que requiere el sector privado. Gran parte de la fuerza laboral en Arabia Saudita ha trabajado para el sector público o se encuentra en la informalidad. Por ejemplo, para el 2017 el número de trabajadores saudíes en el sector público duplicaba al número de trabajadores en el sector privado, y a su vez la mayoría de trabajadores en el sector privado eran extranjeros. En 2008, por ejemplo, esa proporción era del 90%. Aunque ese porcentaje ha venido disminuyendo en los últimos años, Arabia Saudita depende mucho de la mano de obra extranjera. Por un lado, porque los nativos han estado acostumbrados a recibir buenos salarios trabajando para el gobierno, pero el sector público no compite con nadie, por lo tanto no es una prioridad la capacitación, la innovación y la mejora continua. Como consecuencia, hay escasez de talento local para laborar en el sector privado, que sí tiene que competir para subsistir. Así es como los saudíes se incentivan a esperar y obtener un buen puesto en el sector público, porque les ofrece estatus y seguridad a largo plazo. Por otro lado, el sistema educativo, a pesar de contar con buen presupuesto, tiene profesores mal preparados y hay una excesiva atención a las materias religiosas. Además, entre los saudíes hay cierto tipo de ocupaciones, como la de ventas, en las que no está bien visto trabajar. En conclusión, si el proyecto de la ciudad lineal junto con NEOM se llega a finalizar, puede que se logre diversificar un poco las fuentes de ingresos de Arabia Saudita, pero finalmente quienes inviertan en el proyecto seguirán dependiendo de la mano de obra extranjera, y los saudíes seguirán dependiendo de la creación de empleos en el sector público. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.